Vamos a ir buscando, si me apoyan con su Biblia, vamos a ir buscando el capítulo 8 para ya tenerlo ahí listo del Evangelio de Juan. Y yo le he puesto por título a este estudio, a esta enseñanza sobre el capítulo 8 del Evangelio de Juan, le he puesto por título una forma muy sencilla, pero que engloba lo que el capítulo 8 está hablando. Esto es Jesús, la luz del mundo. Así de sencillo es el título, Jesús, la luz del mundo, ¿ok? Bien, decía yo que este título o el hecho de que digamos o pongamos este encabezado que viene aquí en la escritura, en la misma escritura, que Jesús es la luz del mundo, es porque si estudiamos con atención el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que esto engloba, este concepto de Jesús siendo la luz del mundo, engloba todo el capítulo. Es algo muy interesante, así como otros capítulos son bastante interesantes en otras temáticas. Este capítulo se enfoca mucho en precisamente desarrollar la luz de Jesús en medio de una situación oscura. Perdón, así que en esta historia, o en las dos historias que se nos presentan en el capítulo 8, vamos a poder aprender lo siguiente, y les voy a decir qué es lo que vamos a poder reflexionar del capítulo 8. Número 1, que Cristo conoce la condición del ser humano. Cristo conoce la condición del ser humano. Número 2, Cristo no pretende juzgar inmediatamente a la persona imperfecta. Eso es lo segundo que vamos a poder notar en el capítulo 8. Cristo no pretende juzgar inmediatamente a la persona imperfecta, ¿ok? Número 3, Cristo quiere dar otra oportunidad. Eso es lo tercero que vamos a aprender y a poder reflexionar en este capítulo. Cristo nos quiere dar otra oportunidad. Y por último, Cristo quiere hacernos ver que le necesitamos. Cristo quiere hacernos ver que le necesitamos. Bien, esas son 4 cosas dentro de más que podemos nosotros aprender dentro del capítulo 8. Bien, entonces a lo largo de este capítulo vamos a ir viendo algo muy importante y quisiera mencionárselos para que podamos ir juntos, ¿no? A lo largo de este capítulo. En este capítulo lo que vamos a ir haciendo, la manera en cómo lo vamos a abordar, es que vamos a ir viendo características de un corazón en oscuridad. Mientras leamos el capítulo vamos a ir viendo ciertas características que son de un corazón que está en oscuridad, ¿ok? Porque recordemos la temática del capítulo es Jesús, la luz del mundo, ¿bien? ¿Y por qué, otra vez énfasis de oscuridad? ¿Por qué específicamente características de corazones que están en oscuridad? Porque el capítulo 8, como ya les mencioné, engloba a Cristo como una luz. Y todo lo que gira alrededor de la confesión de Jesús, al decir yo soy la luz del mundo, lo vamos a ir viendo, todo lo que engloba esta confesión de Jesús va orientado a apoyar su confesión. O sea, todo el contexto sobre el cual gira el hecho de que Jesús dice yo soy la luz del mundo, todo ese contexto apoya, da testimonio de esta confesión que Jesús hace. Entonces vamos a ir primero con la primera característica de un corazón en oscuridad. Y la vamos a encontrar iniciando el capítulo 8, ¿no? Versículo 1. Y esta primera característica es la siguiente. Un corazón en oscuridad no tiene la conciencia limpia. Un corazón en oscuridad no tiene la conciencia, ¿qué? Limpia. Muy bien. Eso es lo primero que notamos de un corazón que está en oscuridad, ¿ok? No tiene la conciencia limpia. Bien, vamos a empezar a leer entonces el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y aquí nada más haciendo un paréntesis, en esta primera historia muchos conocemos, es la historia de una mujer adúltera, ¿ok? Y la segunda parte del capítulo que vamos a ver después de esta historia es un diálogo que hace Jesús con los fariseos. Entonces son dos situaciones que se nos presenta el capítulo 8. La situación de la mujer adúltera y un diálogo intenso que tiene Jesús con los fariseos. Muy bien, capítulo 8, versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, ¿ok? Recordemos la semana pasada cómo que cada uno se fue a su casa y Jesús se va solo
al monte de los olivos. Pero a la mañana siguiente, dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Ok? A lo mejor el pueblo venía otra vez para ver señales, para ver milagros, pero ¿qué es lo que primero hacía Jesús con el pueblo? Les enseñaba. ¿Ok? Entonces es algo muy importante que notar. Versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense lo que le dicen los fariseos a Jesús en el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto, versículo 6, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muy bien. Tal como nos ha contado Juan, que es el que está escribiendo esto, así como nos dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole, así como él lo escribió, era precisamente lo que estaba ocurriendo. Claramente la intención de los fariseos era tentar a Jesús, era probarlo. Saber qué tanto sabe de la ley y saber también a ver si es cierto que eres tan compasivo como has dicho que eres. Porque recordemos que una constante en el comportamiento de los fariseos es siempre buscar una acusación, buscarle el hilo negro a Jesús para poderle acusar, para poderle aprender, para poderle matar. Entonces los fariseos siempre están en esta actitud, ¿ok? Y en este caso, pues no es la excepción. Llegan los fariseos y le presentan una situación a Jesús. Le traen a una mujer que encontraron en el acto de adulterio, se la presentan y le dice, a ver, mira, aquí está esta mujer y la ley que nos dio Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Probando su conocimiento de la ley y probando qué tan compasivo era como él había ya dicho que era, ¿ok? Pero el punto aquí es que si nosotros acudimos a lo que realmente dice la ley no está diciendo que apedreemos a la mujer solamente. La ley está diciendo que al varón y a la mujer. Veámoslo tantito, ¿no? Busquemos el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, si me apoyan, o si gustan también leerlo en la pantalla. El libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Aquí estamos yéndonos a la ley de Moisés, en el libro de Levítico, la ley que Dios le da a Moisés. Y miren lo que Dios dice acerca de esta situación en la ley de Moisés. Dice el versículo 10, si un hombre, ¿con quién empieza la ley, hermanos? Muy bien, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿quién es? El adúltero es decir, el hombre y la mujer, indefectiblemente serán muertos. Ok, ¿a quién llevaron a Jesús solamente? ¿Por qué no llevaron al varón? ¿No? O sea, si la mujer cometió adulterio, tuvo que haber habido un varón. Pero ahí entonces empezamos a notar la intención del corazón de los fariseos, porque la intención era simplemente probar a Jesús, probar qué tanto conocía de la ley, porque ellos aún no creían que él era el Hijo de Dios, nunca creyeron que era el Hijo de Dios. Pocos pudieron creer, pero la mayoría de los fariseos nunca creyeron. Entonces ellos lo que hacían era a ver si es cierto que te sabes la ley, a ver si es cierto que eres compasivo, a ver si es cierto que predicas, que haces lo que predicas. Entonces, la intención es esa, probarle, acusarle, señalarle, fallaste, hiciste, dijiste mal. Y es exactamente la misma intención con la que van con la mujer adúltera, porque lo que hacen con ella es simplemente acusarla. Vamos a ver también otro pasaje de la ley que nos dice exactamente lo mismo. En el libro de Deuteronomio, un libro adelante, unos libros adelante, dice Deuteronomio 22, 22. Si buscan el libro de Deuteronomio 22, 22, estamos igual hablando de la ley de Moisés. Dice el capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno, una vez más, iniciando con el varón, alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero llegan los fariseos en injusticia y solamente presentan a la mujer. Y le dicen a Jesús, a ver, la ley dice que hay que apedrearla a ella.
pero la ley en verdad decía que a ambos. Entonces, la ley de Dios, la ley que Dios da a Moisés, en ningún momento desfavorece a las mujeres. En ningún momento decía que había que apedrear solamente a la mujer. Dios siempre fue muy equitativo y parejo con todos, ¿no? En estas situaciones. Él decía, si encuentran a un hombre cometiendo adulterio, ambos serán apedreados. Entonces es importante darnos cuenta de la trampa que están tramando los fariseos, ya que recordemos, ellos están hablando de una acusación y están tratando de probar a Jesús, que tanto sabe si es correcto o no, si es recto o no, si hace lo que dice, ¿verdad? Pero lo interesante viene a continuación, hermanos, porque veamos ahora el versículo 7 de Juan 8. Regresemos, por favor, al capítulo de Juan, capítulo 8, versículo 7. Vamos a continuar con la historia. Nos quedamos hasta el momento en que le presentan a Jesús a la mujer adúltera y le dicen, la encontramos en pleno acto, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Entonces dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, vean cómo estaba la insistencia de los fariseos. Dice, se enderezó y les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta frase tan conocida que incluso el mundo la conoce, ¿no? Que el mundo lo cita y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Esta frase es muy conocida, pero pocos entienden el contexto de lo que está sucediendo, porque además, más allá de mostrarle a la mujer adúltera compasión y misericordia, más allá de que Jesús le muestre su amor y compasión y gracia al decirle, pues a ver, adelante el que esté libre de pecado, o sea, tratando de defenderla, más allá de eso, lo que Jesús está haciendo es muy interesante porque está evidenciando la condición del corazón de los fariseos. Más allá de mostrar la compasión, Jesús está, como decimos, matando dos pájaros de un tiro. Primera, está evidenciando la conciencia de los fariseos y segunda, está salvando a una mujer de ser apedreada. Miren lo que dice el versículo 8. Siguiendo la lectura, el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora el versículo 9, muy interesante, pero ellos, los fariseos, al oír esto, ¿qué dice a continuación, hermanos? Acusados por su conciencia. Ellos habían venido a acusar a la mujer. Mira, la encontramos pecando, la encontramos en adulterio. Y venían con la intención también de acusar a Jesús, para encontrarle una pequeña fallita a Jesús y decir, ya viste, te equivocaste con la ley porque la ley no dice eso. La ley dice que ambos. Mira, te equivocaste porque, pues ya ves, dices que eres compasivo y no lo practicas. Ya ves, dices que eres cristiano y no lo haces. Ya ves, dices que esto y que el otro. Pero resulta que Jesús les dice, ok, está bien, el que esté libre de pecado, el que se encuentre bien en su conciencia, que nunca haya cometido ningún error, adelante, tira la primera piedra. Y entonces, acusados por su conciencia, dice el versículo 9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, desde los más grandes hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, llama la atención que ellos mismos fueron acusados por su conciencia. Ellos iban con la intención de acusar a Jesús y con la intención de acusar a la mujer. Pero salió todo mal. Porque al contrario, ellos mismos fueron acusados por su conciencia. Ahora, esto nos abre el panorama de que estas personas, fariseos, que podemos pensar y esperar de ellos lo mejor, porque se supone que es la máxima autoridad religiosa de Israel, se supone que son letrados de la ley, se supone que son, personas que saben muchísimo de la escritura. O sea, podríamos esperar lo mejor de ellos. Sin embargo, dice que cada uno de ellos fue acusado por su conciencia. Y el hecho de que cada uno de ellos haya sido acusado por su conciencia nos abre el panorama, nos abre un portal de opciones en que a lo mejor ellos, desde una mentira hasta un adulterio, habían cometido. Tanto fue así que ninguno pudo tomar una piedra para hacer justicia por un pecado de adulterio.
¿Sí vamos bien? Había un pecado de adulterio. Todos sabemos que es adulterio. Había un pecado que puede ser grave socialmente, ¿no? Ante Dios, pues todos los pecados son graves, pero socialmente puede ser un pecado de escándalo. Y ellos, ¡ay no! ¡Qué bárbara mujer! Cometió adulterio. A ver, entonces, si tú estás limpio de todo eso, pues tira la primera piedra. Y entonces cada uno acusado por la conciencia, porque seguramente alguno de ellos incluso había llegado a ese extremo del adulterio. Entonces ninguno tenía la calidad moral para acusar a esa mujer. Ninguno tenía la conciencia limpia para llegar y acusarla. Todos se fueron, todos los fariseos, y dejaron solamente a Jesús y a la mujer ahí. ¿Alguna vez nos ha acusado nuestra conciencia de algo, hermanos? Nosotros tenemos algo muy importante en nuestras vidas, que es la conciencia. Dios nos ha dotado de una conciencia. Y esta conciencia es precisamente para esto, para que nosotros estemos conscientes en todo tiempo, estando los pies en la tierra, de lo que estamos haciendo, de lo que está sucediendo, de las consecuencias que puede haber o de las cosas buenas que podemos lograr. Pero por lo regular la conciencia entra mucho en rol cuando hacemos algo que no está bien. E inmediatamente, ¿qué es lo que primero nos está ahí acusando, hermanos? La conciencia. Nos remuerda la conciencia y estamos, ay, creo que sí me excedí, creo que sí le grité de más, creo que, ay, no estuvo bien. Y obviamente hay personas que, como dice la Escritura, tienen cauterizada ya la conciencia de tanto mal que han practicado. Sin embargo, lo que Jesús aquí hace está evidenciando la calidad de su conciencia. ¿Qué tan limpia estaba su conciencia? Y lo que vemos, el reflejo del texto, es que esa conciencia estaba mal, no estaba limpia. ¿Por qué? Porque el corazón estaba en oscuridad. Seguimos con el versículo 10. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este desenlace es muy bonito y nos deja esta enseñanza. En el mundo siempre va a haber dos tipos de personas. El primer tipo de persona va a ser aquella persona que llegue a acusar. Esa persona que llegue a acusar en un sentido de juzgar, de acusar, de aventarla para condenación. Pero hay otro tipo de personas que es como la mujer adúltera, personas que simplemente callan y aceptan el error. Porque en ningún momento vemos a la mujer adúltera responder como más adelante vamos a ver a los fariseos cómo responden. Entonces vamos a ver una diferencia entre dos personas. Primero, una mujer adúltera que está ahí, que ella, pues pobre de ella, porque la exhiben los fariseos. Llegan y la exhiben para llegar a un medio más allá de lo que era simplemente una justicia. Los fariseos no buscaban justicia. Los fariseos no buscaban que se remendara el pecado de esta mujer. Ellos no buscaban eso. Ellos buscaban acusar a Jesús, tentarle. Entonces una mujer que simplemente los fariseos tomaron como una vía para lograr algo más, una mujer que simplemente está ahí exhibida, avergonzada, vemos que simplemente está callando. Calla y espera a ver qué hace Jesús, a ver qué ocurre. Imagínense el miedo de esa mujer, imagínense la incertidumbre de esa mujer de estar ahí, de decir, pues es que sí fallé, sí, me encontraron, no tengo cómo defenderme, a ver qué me van a hacer. Pero por otro lado vemos a unos fariseos, que son los que primero llegan y señalan, y los que primero llegan y critican, y los que primero dicen, mira, no que muy cristiano, no que muy servidor, no que muy de tal, no que muy así. Mira qué bonito predica, pero no lo veo. Pero de pronto cuando llega la palabra a nuestras vidas y nos dice, si tú estás sin pecado, adelante, tira la primera piedra. Y entonces la conciencia, ¿qué nos hace? Híjole, pues creo que yo tampoco estoy tan al nivel como para tirar una piedra, ¿no? Entonces, dos tipos de personas en este capítulo. Una persona que calla y acepta su error. Y una persona que juzga, pero que al final de cuentas su conciencia le reclama. Y ambas tienen algo en común. Ambas personas tienen algo en común. Las dos están en oscuridad. Las dos personas están en oscuridad. La diferencia es que una calla y reconoce y la otra
se levanta acusada por su conciencia, pero aún así, aún acusados por su conciencia, siguen aferrados a sus pecados y a su oscuridad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en esta segunda parte del capítulo 8. Porque esta historia termina con la mujer adúltera. Ella se fue agradecida seguramente, se fue con perdón de Dios, posiblemente inició una vida nueva, tuvo una segunda oportunidad. Jesús la salva de ser apedreada y le otorga el perdón. Pero entonces vemos una segunda situación en este capítulo, y es la que se presenta en el versículo 12, así que vamos a ir leyendo esto, hermanos. Y aquí comienza el gran tema central de este capítulo, que es Jesús, la luz del mundo. Aquí encontramos un diálogo entre Jesús y los fariseos. Muy seguramente los mismos fariseos que llegaron a acusar a la mujer, y a lo mejor otros más, no se especifica quiénes. Pero recuerden que los fariseos eran todo un grupo, una comunidad de personas religiosas. Entonces ahora encontramos un diálogo. Y dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es una declaración muy importante que hace Jesús, hermanos, y es la segunda declaración que Jesús hace sobre sí mismo diciendo, yo soy. Algunas veces hemos estudiado que en el Evangelio de Juan, el apóstol, resalta ciertas frases que dice Jesús de sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay 7 declaraciones de Jesús acerca del mismo, diciendo yo soy. Esta es una de ellas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús se presenta a las personas como una luz. Y al hacer esto, al presentarse Él como una luz, está dejando en evidencia que el mundo entero está en tinieblas. Claramente está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús confiesa, declara que Él es la luz del mundo. Y al hacer esto deja en evidencia que el mundo entonces está en tinieblas. Entonces es curioso que Juan relate inmediatamente después de lo sucedido con la mujer adúltera esta confesión de Jesús. Recordemos que el mismo Juan al final del libro dice que hay muchas cosas que Jesús hizo y dijo que no fueron escritas, ¿no? Y obviamente entre estos lapsos, entre que la mujer adúltera se fue y entre el versículo 12 pudo haber pasado horas, pudo haber pasado a lo mejor muchas cosas que sucedieron entre ese ínter, ¿no? Pero lo curioso es que Juan no se enfoca en otras cosas que pudo haber retratado, ¿no? A lo mejor sanó a alguien más, a lo mejor enseñó algo más, qué sé yo. Pero Juan se va directo a una confesión que hace Jesús inmediatamente de que sucede lo de la mujer adúltera. ¿Por qué razón? Porque lo que está haciendo Juan es decir, tal cual lo acabo de narrar, el mundo está en tinieblas. La mujer adúltera estaba en tinieblas, los fariseos están en tinieblas. Ellos están en oscuridad. Y características de un corazón que está en oscuridad, lo dijimos al principio, es que primero, la conciencia no está limpia, ¿ok? Como el caso de los fariseos. Entonces, ahora Jesús se presenta como luz y empieza un diálogo con los fariseos, porque entonces vemos el versículo 13, que los fariseos le responden a él a esta confesión. Y aquí vamos a encontrar la segunda característica de un corazón en oscuridad, en el versículo 13. Esta característica es la siguiente. Un corazón en oscuridad es un corazón que no sabe quién es Jesús. Un corazón en oscuridad es un corazón que no sabe quién es Jesús. Entonces vemos el versículo 13 que dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Aquí más adelante lo explica el texto, pero dar testimonio de uno mismo en la ley judía era inválido. Tenía que haber mínimo 2 personas para que el testimonio pudiera considerarse verdadero y pudiera ser creíble la situación. Entonces ellos le dicen a Jesús, pues así que chiste, tú estás dando testimonio de ti mismo, así cualquiera, ¿no? Entonces Jesús le dice en el versículo 14, respondió Jesús, y les dijo,
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entendamos otra vez lo siguiente, estamos hablando de fariseos, fariseos que eran muy conocedores de la ley. ¿Recuerdan ustedes a Pablo, el apóstol Pablo? Él una vez dijo, yo, fariseo de fariseos, educado, letrado a los pies de Gamaliel. Y Pablo era un hombre que sabía la ley a la perfección. Entonces los fariseos eran muy celosos de la ley, se aprendían la ley, ellos conocían la ley. Entonces, repito lo mismo de hace rato, esperamos que unas personas de esta índole, con esta autoridad religiosa, podríamos decir, pues fueran muy conocedoras de quién es Dios y pudieran haber reconocido a Jesús desde el primer momento porque conocían la ley y al verlo, oigan, lo que está en las profecías empata con él. Pero ¿qué es lo que sucedió? Les dice Jesús, yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. ¿Los fariseos conocían a Jesús? No le conocían. Siendo fariseos, siendo letrados, siendo conocedores de las profecías y de la ley, ellos no conocían a Jesús. Pregunta para nosotros, ¿conocemos a Jesús? ¿Sabemos quién es? Solamente sabemos que, bueno, es el Hijo de Dios y ya. Pero ¿realmente le conocemos? ¿Realmente sabemos cómo es su carácter? ¿Realmente conocemos la persona de Cristo? ¿Realmente sabemos por qué Jesús murió? Porque de pronto parece un extremo, pero puede haber personas creyentes que no sepan por qué Jesús tuvo que morir. ¿Cuál es la necesidad de que Jesús muriera? O sea, ¿por qué no pudo haber salvación por otra forma? ¿Conocemos quién es Jesús? ¿Conocemos su obra? ¿Conocemos su voluntad? Dice el versículo 15, Jesús les está diciendo a los fariseos, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Aquí cuando Jesús está hablando de juzgar es acusar, de ponerlo en evidencia como lo hicieron ellos. Recordemos que la Biblia nos habla de un acusador, ¿y ese quién es? Satanás. Apocalipsis lo mencionan los Salmos, lo menciona el libro de Zacarías. Hay un acusador que está día y noche, y ese es el diablo, es Satanás. Él está acusándonos día y noche. Entonces, esta misma palabra que se ocupa para ese acusamiento, para ese juzgar, es la que se está ocupando aquí en este contexto. Cuando los fariseos llegan con la mujer adúltera y cuando Jesús les dice, yo no juzgo a nadie, yo no estoy acusando a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, dice Jesús, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esto es una evidencia más de que los fariseos no estaban entendiendo y no comprendían lo que Jesús decía, no conocían a Jesús. Porque le preguntan, ¿dónde está tu Padre? La intención de preguntarle, ¿dónde está tu Padre? Era para ir y preguntarle al papá. Oye, tu hijo está diciendo esto. Ellos lo estaban entendiendo de la forma natural, por eso le preguntan, porque recordemos el contexto. Los fariseos le dicen, tú das testimonio de ti mismo, tiene que haber mínimo 2 que den testimonio para que sea verdad, para que se pueda considerar válido. Jesús le dice, mi Padre también da testimonio. Pues ¿dónde está tu papá? Para irle a preguntar. Los fariseos estaban en otro rollo, ¿no? Pero entonces termina esta parte diciendo que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. A continuación, en el versículo 21, viene otra característica más de un corazón que está en oscuridad. Y esta tercera característica es que un corazón en oscuridad es un corazón que ignora la voluntad de Dios. Ignora la voluntad de Dios. Ya vimos que su conciencia no está limpia, ya vimos que no conoce quién es Jesús, pero también ignora la voluntad de Dios. Dice el versículo 21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 22, la respuesta de los fariseos. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Vean nada más cómo ellos están interpretando las palabras de Jesús, cómo ellos no pueden comprender cuál es la voluntad de Dios.
Versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Creo que aquí Jesús está siendo bastante explícito, ¿no? En decirles, a ver, como que imaginemos que Jesús está, ok, a ver, si eso no funcionó, ahí les va esta. Yo soy de abajo, perdón, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo y ustedes sí son de este mundo. Jesús se está esforzando en revelarles que Él es el que había de venir. ¿Por qué no simplemente se los dice así directamente, hermanos? Porque Jesús sabe el corazón de los fariseos. Si con tan poquito que Jesús decía, ellos ya querían matarlo, al decirles tal cual todo completo, Jesús tenía que ir poco a poco revelándoles para ver si el corazón podía poner atención en sus palabras. Y los fariseos en otro canal, en otro mundo, porque ellos estaban ignorando la voluntad de Dios. Conocían la ley, sí, conocían de Dios, claro, pero ignoraban que había un plan de salvación, que Jesús, que Dios mismo desde el inicio del Génesis había marcado. La simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Un plan de salvación divino que desde el inicio de los tiempos ya estaba marcado y los fariseos lo ignoraban porque estaban en oscuridad. Dice el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, van a morir en oscuridad, van a morir en pecado. Versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? La pregunta de los fariseos, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Jesús desde un principio les ha venido diciendo quién es Él, y los fariseos todavía no quieren creer. ¿Cuántas veces Jesús no se ha revelado con anterioridad a los fariseos y ellos no han creído? Ahora, ¿cuántas veces Jesús no nos ha dicho a nosotros algo y nosotros no hemos dado ese paso? ¿Cuántas veces Jesús no nos ha estado hablando a nuestro corazón y nosotros a lo mejor seguimos en un plano de oscuridad? Posponiendo el evento, la decisión. Versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Vean cómo Jesús les está dejando ver un poquito de la voluntad de Dios y de lo que iba a suceder, del plan divino. Jesús les está diciendo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces van a conocer que nada hago por mí mismo. Y los fariseos no entendieron, porque ignoraban la voluntad de Dios, ignoraban que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, que iba a morir por los pecados de la humanidad. Ellos ignoraban que ese corderito que estaba reflejado en el Antiguo Testamento como un sacrificio era sombra de lo que había de venir. Era una muestra de cómo se iba a dar la situación de salvación para el mundo. Así como en el Antiguo Testamento eran sacrificados los corderos, así Cristo iba a ser sacrificado. Pero ellos no lograban comprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en oscuridad. Entonces vemos este diálogo, cómo vamos viendo y descubriendo estas características. Y versículo 30 dice, termina esta sección diciendo, hablándole estas cosas, ¿qué pasó, hermanos? Muchos creyeron en él. Ahora, Jesús hablando, muchos creen en él, pero resulta que el grupo de los fariseos sigue con este cuestionamiento, este desafío, a ver qué tanto sabes, a ver si es cierto que dices que haces lo que dices, etcétera. Muchos creyeron. ¿Qué tanto les estaba costando a los fariseos creer? Si con eso les bastó a muchos para creer, pero los fariseos seguían en una oscuridad, queriendo rechazar el mensaje de Jesús. Es muy interesante que muchos creyeron a este grado, pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que los fariseos siguen en una posición. Y esta es la cuarta característica.
Un corazón en oscuridad es un corazón que niega su evidente condición. En esta sección Jesús lo que hace es maravilloso. Descubre cuál es la situación del corazón, de la realidad de los fariseos, pero los fariseos siguen negando esa condición. Un corazón en oscuridad es un corazón que niega su evidente condición. Versículo 31, aquí comienza esta sección interesante. Dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se dirige a los que han creído. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Y después dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero miren la respuesta de los fariseos y de las personas que estaban ahí. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús está dando en evidencia la realidad de la situación de sus corazones. Les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si Jesús les está diciendo que ellos serán libres hasta ese entonces, es porque su realidad actual es que están siendo esclavos. ¿Verdad? ¿Sí van conmigo, hermanos? Si Jesús les está diciendo, ustedes van a ser libres, es porque ahorita son esclavos. Entonces Jesús les está revelando su situación actual. Pero ¿qué es lo que ellos hacen a respuesta de lo que Jesús les dice? Ellos le dicen, oye, pero somos linaje de Abraham. Somos de la descendencia del padre de la fe. Somos de la descendencia de aquel que Dios llamó. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes tú entonces decir serán libres? ¿Qué están haciendo, hermanos? Están negando la condición de su corazón. Es como cuando una persona está equivocada y le decimos, oye, te equivocaste aquí. No me equivoqué. Sí, mira, 2 más 2 son 4. Te equivocaste. No es cierto. Es que sí, así se hace, así lo hago yo. Y lo negamos, estamos viendo el error, estamos dándonos cuenta de que hay un error que cometimos o que hay una situación que no está bien. No, yo no me equivoqué, tú te equivocaste. Yo estoy bien, tú estás mal. Es como cuando una persona está enferma y la enfermedad es evidente, pero la persona no quiere ir al médico. No, estoy bien, no pasa nada. Estoy bien y ni se puede levantar de cama. No, pero estoy bien, así déjame, estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Pero estás enfermo, necesitas atención. No, me siento bien, tranquilo. O es como cuando una persona necesita ayuda por cualquier motivo que sea. Que a lo mejor necesita ayuda de alguien, pero no quiere aceptar la ayuda. Se niega porque niega la condición en la que está. Así están estas personas. Jesús diciéndoles, ustedes están en esclavitud, pero si conocen la verdad los va a hacer libres. A ver, Jesús, somos linaje de Abraham, ¿eh? O sea, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, estamos bien, tranquilo. O sea, sí estamos creyendo en ti, pero oye, no, tampoco es para tanto, no estamos tan mal. O sea, sí, a lo mejor he mentido 1, 2, 3 veces, pero pues no es como que ya esté yo en esclavitud por eso. ¿Vamos bien? O sea, a lo mejor sí, pues mi conciencia me acusó porque pues he hecho esto, aquello, pero oye, tampoco soy esclavo, ¿eh? O sea, estoy bien. Es una gripita nada más, pero no tengo que ir al médico. Tranquilo, se me pasa con una pastillita, no te preocupes. Entonces, la situación es esa. Un corazón que se niega a aceptar su realidad y la condición que Cristo le está haciendo ver. Jesús les está diciendo, ustedes están en esclavitud y hasta que conozcan la verdad, ustedes serán libres. ¿Y ellos qué dicen? No, Señor, a ver, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros estamos bien, tranquilo. Pero entonces viene algo interesante también. Dice Jesús en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y miren lo que dice el versículo 36. Sé que sois descendientes de Abraham, eso lo sé, dice Jesús, pero procuran matarme.
porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ahora pensemos en lo siguiente, Jesús sabía cuál era la intención de ellos, ¿no? Que ellos querían matarlo. Algo por lógica, hermanos, es que un corazón que pretende matar a alguien, no puede haber luz en él, ¿no? O sea, no es como que haya un reflector de luz en su corazón, ¿sí o no? O sea, si hay un corazón que pretende realmente matar a otra persona, o sea, es porque ahí hay mucha oscuridad en ese corazón, hay mucha amargura, hay mucho rencor, hay mucha envidia. Y es la situación de estas personas. Y por eso Jesús les está diciendo, están en esclavitud, están en oscuridad. Qué bueno que están creyendo en mí, pero siguen siendo esclavos, porque siguen siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque procuran matarme. Versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí comienza una quinta sección, una quinta característica que Jesús hace notar de los fariseos. En este versículo 38 comienza esta introducción diciéndoles, Jesús, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Comienza esta sección, esta característica de un corazón en oscuridad, es un corazón preso del enemigo. Un corazón en oscuridad es un corazón preso, cautivo, esclavo del enemigo. Y esto es muy fuerte lo que va a suceder a continuación, hermanos, porque es una realidad bíblica que no podemos nosotros ignorar. A lo mejor quisiéramos nosotros hablar bonito en estos tiempos, en esta actualidad, y decir las palabras para que suenen muy bonito, pero la realidad es que lo que Jesús está diciendo es muy duro. Y vamos a ver por qué. Respondieron y le dijeron, versículo 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos vivían engañados creyendo que eran hijos de Dios, creyendo que eran hijos de Abraham, creyendo que eran hijos de Dios, por el simple hecho de que venían de una descendencia y por el simple hecho de que ellos creían conocer la ley. Pero dice el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de el que me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44, y aquí está la gran estocada que les da Jesús. ¿Vosotros sois de vuestro padre quién? Imagínense a Jesús diciéndole eso a un grupo de religiosos judíos, tan celosos de su ley, tan celosos de la religión, tan celosos de su investidura como fariseos, como letrados, como personas importantes, que somos los hijos de Abraham, que somos los hijos de Dios, y Jesús diciéndoles, son hijos del diablo. Es una realidad tremenda, muy dura, hermanos, que un corazón en oscuridad es un corazón que es presa del diablo. Pero no solamente es una presa porque el diablo la tenga presada, sino que Jesús pone la situación bien clara. En esta vida, en esta realidad, solo hay dos padres. Dios Padre y el padre de mentira. Y si no somos de uno, entonces somos de otro, ¿verdad? Porque en esta vida no hay huérfanos, espiritualmente hablando. O somos hijos de Dios, o no somos hijos de Dios. Pero si no somos hijos de Dios, ¿de quién seremos hijos? Jesús lo hace aquí evidente y les dice a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios, por lo tanto son hijos del diablo. Y continúa Jesús diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A lo mejor podemos decir, bueno,
O sea, pero la situación es porque los fariseos querían matar a Jesús. Entonces, por eso aquí está diciendo que él ha sido homicida y por eso ellos eran hijos del diablo porque querían matar a Jesús, porque el diablo es homicida. Pero ¿qué dice el final? Él es padre de mentira. O sea que desde una mentira hasta un homicidio, ¿quién es el padre de esas acciones? El diablo. ¿Sí o no? Así dice la Escritura, hermanos. Por eso les decía, a veces uno a lo mejor quiere tratar de decir las cosas que suenen bonito y escuchar que suene bonito, pero, hermanos, ¿acaso podremos ignorar la realidad que Jesús está haciendo evidente aquí? Solo hay dos padres, el padre de verdad y el padre de los fariseos. ¿De quién eran hijos? De la mentira, del diablo. ¿Y Jesús qué quería hacer con ellos? Traerlos a la vida, traerlos al Padre de verdad. Así como todos nosotros aquí, ¿verdad? ¿Verdad que somos hijos de Dios? Pero es importante tener bien en claro que Jesús enseña que un corazón en oscuridad no solamente es presa del diablo, sino que también se incorpora a un linaje de mentira, a un linaje que viene del diablo. Esto es bastante fuerte. Un corazón en oscuridad pertenece a ese linaje, hermanos. Dice el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad digo, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremendo. Es decir, si una persona no quiere oír la palabra de Dios, no quiere hacer caso a la palabra de Dios y a la voz de Dios, ¿de quién se empieza a hacer linaje? Dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois. ¿Somos de Dios, hermanos? ¿Verdad que sí? Dice la Escritura también que las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Yo sé que todos aquí escuchamos la voz de Dios y le seguimos. Yo sé que todos aquí somos verdaderos hijos de Dios. Pero no ignoremos, hermanos, que un corazón en oscuridad puede llegar a este extremo. Llegar a una situación en la que o es de uno o es de otro. Y la decisión sería nuestra, ¿de quién queremos ser hijos? ¿Queremos ser hijos de Dios o queremos ser hijos de la mentira? Claro que todo esto está en un contexto en el que el corazón decide negar. Porque ya hemos visto en repetidas ocasiones que Jesús intenta revelarse a los fariseos. ¿Y qué hacen los fariseos? Se niegan, yo no soy esclavo. Tú eres falso porque tú nada más das testimonio de ti. Es decir, este contexto claramente, y para que no se malentienda, hermanos, lo estamos hablando en un contexto en el que el corazón continuamente está negando, está yendo en contra de lo que dice Dios, en contra de lo que dice Jesús. Ese contexto, aquí estamos perfilando dos linajes, el linaje de Dios y el linaje de la mentira. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo acaba de decir. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que todos aquellos que somos de Dios, hacemos lo que Dios dice. Y si en algún momento fallamos, nos arrepentimos y seguimos nuestro camino. Pero aquella persona que continuamente está negando y está yendo en contra de la palabra de Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, está de este otro bando, del bando en el que están los fariseos. ¿Sí estamos bien? Muy bien. Para que no se malentienda, hermanos. Perfecto, entonces, hasta este punto hemos llegado en un diálogo entre Jesús y los fariseos que ha sido un diálogo intenso, un diálogo de argumentos, contraargumentos. Y hasta este punto Jesús ha evidenciado 5 cosas hasta este momento. Primero, que viven en la oscuridad. Segundo, que no saben quién es Jesús. Tercero, no saben cuál es la voluntad de Dios. Cuarto, viven en esclavitud. Y quinto, son presas del diablo. Pero falta una evidencia final y es cómo concluye el capítulo 8. Y esta característica es que un corazón en oscuridad rechaza a Dios, su deidad, su poder, su amor y todo lo que Él es por decisión propia. Vamos a terminar de leer, hermanos. Dice el versículo 48.
Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Y qué le dicen, hermanos? ¿Y que tienes qué? Demonio. ¿Qué están haciendo ahí? Están negando la divinidad de Jesús. Tú no eres Dios. Tú no eres quien se supone que estás diciendo que eres. Tú tienes demonio, le están diciendo a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, entre paréntesis, así como ustedes. Versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús claramente hablando de la vida eterna. Versículo 42, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. La oscuridad del corazón de ellos hace que todas las características que hemos visto estén aquí reunidas. La ignorancia de quién es Jesús, la ignorancia de su voluntad, aferrarse a su condición a pesar de que están mal. Dice el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, dice Jesús. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Vean la respuesta de los judíos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿A poco sí? No están entendiendo nada de lo que Jesús les está diciendo. Versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús hace una evidencia final diciéndoles, yo soy el Cristo. Desde antes yo existía, yo era, soy y he de venir. Jesús está mostrando con toda su divinidad, toda su santidad y toda su preexistencia, diciéndoles, antes de Abraham, yo soy. Y utiliza la palabra yo soy. ¿Se acuerdan cómo se presentó Dios a Moisés en la zarza? ¿Qué le dijo? Yo soy. Jesús les dice yo soy. Y la respuesta de los judíos, hermanos, la respuesta de los fariseos dice el versículo 59 y así concluye el texto. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Qué tremendo final para esta plática, hermanos. A partir de casi el inicio del capítulo se empieza a dar una plática, que es una plática dura, una plática fuerte, de argumentos, de que los fariseos señalan, de que los fariseos acusan. Es una plática intensa, en la cual si la analizamos bien, con calma, nos damos cuenta que Jesús va siendo muy paciente con ellos. Y va tratando de enseñarles quién es Él, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere hacer con ellos, que los quiere liberar, que les quiere dar otra oportunidad. Porque si no, no les hubiera dicho, si permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús va poco a poco tratando de convencerlos, tratando de revelarse a ellos, tratando de salvarlos. Pero llega el final y ¿qué es lo que sucede? Ellos toman piedras y están dispuestos a apedrear a Jesús en ese mismo momento. Porque Jesús acaba de decirles, yo soy. ¿Y qué es lo que hace Jesús entonces, hermanos? Se esconde, sale del templo y atravesando por medio de ellos, ¿qué hizo? Se fue. Hermanos, así llegamos al final de este capítulo con esta reflexión final. ¿Cuántas veces Jesús no pudiera estar ahí tratando de ayudar un corazón que está en oscuridad? Y para que haya oscuridad no se necesita grandes cosas como las que se describen aquí al inicio, por ejemplo, que los fariseos traen a una mujer en situación de adulterio, o que suceda, como lo dice el texto, un homicidio. Para que haya oscuridad, Jesús lo acaba de decir, versículos anteriores, va desde una mentira hasta lo más grave que podamos imaginar. Y todo dentro de eso, negación hacia Dios, enojo, ira, contienda, como dice
Pablo, como le escribe Pablo a las iglesias, diciéndoles las obras de la carne son estas: celos, iras, contiendas, avaricias, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces Jesús no pudiera estar tratando de convencer un corazón que está en la oscuridad? Pero resulta que Jesús se va a encontrar a dos tipos de personas. ¿Se acuerda usted que comentamos eso? Jesús se va a encontrar dos tipos de personas. Una, a una mujer, a una persona como una mujer que le encontraron en el mero acto de adulterio, que está ahí evidenciada diciendo, pues es que ¿qué hago? Sí, soy culpable, aquí estoy, no tengo nada más que hacer. Y simplemente guarda silencio esperando una respuesta de Jesús. Pero puede que Jesús encuentre a otro tipo de personas, como estos fariseos, que entablan una larga conversación en la cual Jesús muestra paciencia tras paciencia, tratando de decirles, yo soy la luz, vengan a mí, no van a estar en la oscuridad, yo les puedo ayudar, yo te puedo sanar, yo puedo hacer que tú seas libre, yo puedo hacer que salgas de ese problema, yo puedo traer sanidad a tu corazón, yo puedo llenar tu vida. Ay no, Jesús, pero es que, ¿por qué yo le voy a pedir perdón a esa persona? ¿Por qué yo le voy a hablar si ella me hizo a mí daño? No, Jesús, pero ¿por qué yo voy a dar ese primer paso para restaurar el matrimonio? No, Jesús, pero, yo no creo que haya solución para mi caso. A ver, Jesús, pero ¿por qué ahora sí te presentas y cuando me dieron el diagnóstico no te presentaste, Jesús? Entonces, vemos a un Jesús con paciencia, tratando de hacerle ver a los fariseos, yo soy la luz, yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar de ahí, yo te puedo salvar. Pero entonces, dos personas, una que reconoce que necesita de la luz y otra que dice, no, yo estoy bien y no me estás convenciendo porque no creo que tú seas, no creo que tú puedas, porque no estuviste ahí, porque no me diste lo que yo quería, porque no me hiciste el milagro que yo te pedí. Dos personas, hermanos. Nosotros decidimos hoy quién somos, quién queremos ser, porque hay una realidad que hay que resaltar y quisiera hacerlo para reflexión final, hermanos. ¿Quién de aquí es perfecto? Ninguno. Todos. Voy a decir un dicho mexicano, hermanos. Todos tenemos cola que nos pisen. O sea, todos hemos hecho algo mal en esta vida, en algún momento, ¿sí o no? Siendo honestos, todos somos culpables. O sea, ninguno de nosotros se puede levantar y decir, no, yo, mira, un historial limpiecito llevo. Por lo tanto, no podemos caer en la situación de los fariseos de decir, mira, ¿ya viste? ¿Ya viste tal cristianito? Mira cómo anda. Porque a lo mejor nosotros andamos iguales. Es como lo que Jesús enseñó diciendo, ¿por qué señalas la paja del ojo ajeno y no te das cuenta que aquí tienes una viga? Entonces todos somos imperfectos. Todos hemos fallado, todos hemos caído. Todos tenemos un punto negro, un historial donde hay manchas, donde hay 5 en nuestra boleta. Todos. Pero depende ahora de nosotros qué tipo de persona vamos a ser. De aquellos que reconocen que necesitan luz y que simplemente guardan silencio esperando misericordia, o aquellos que dicen, ¿y qué? Sí, hice mal, pero estoy bien. No necesito la luz. No necesito cambiar. No necesito moldear mi carácter. No necesito acceder. No necesito humillarme ante Dios. No necesito, porque no creo que Dios pueda, no creo que Dios quiera, porque Dios esto, porque aquello, cual sea la situación. Entonces, al final quedan estas dos historias, en un contexto en el que hay una sola luz que quiere alumbrar el corazón de la gente, pero unos se van a dejar y otros van a tomar piedras. ¿Y qué es lo que Jesús va a hacer en el momento que tomemos piedras? Se va a ir. Finalizo con un pasaje que está en Apocalipsis 3:20. Se lo voy a leer, hermano. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, estaré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero si Jesús está a la puerta y nadie abre, ¿qué hará Jesús? ¿Cómo termina el capítulo 8, hermanos? Jesús se fue. No dejemos que Jesús se vaya. Jesús puede estar pacientemente diciéndonos: necesitas luz, necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. No arrojemos piedras, dejémoslas, dejemos nuestras armas. Digámosle: Señor, sí, no tengo cómo defenderme. Aquí estoy, sí, mi carácter es así, sí, la verdad es que tengo este vicio, sí, la verdad es que mi comportamiento no ha sido bueno, la verdad es que no he perdonado, traigo un rencor, traigo esto, aquello. Aquí estoy. Ese es el mensaje del capítulo 8, hermanos. Así que quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Y si a lo mejor hemos identificado en nuestro corazón tinieblas, yo le quiero pedir que usted ahí en su corazón lo ponga delante de Dios. Y si usted decide tomar la actitud de la mujer que encontraron en adulterio, hágalo. Humíllese a Dios, dígale: Señor, sí, yo no soy perfecto. Tal vez haya cosas que no hemos confesado a Dios, que traemos ocultas ahí de hace rato. Tal vez traemos cargando algo de conciencia que no nos está dejando tranquilos y que queremos nosotros ocultar, queremos tapar, pero que la palabra de Dios hoy nos está haciendo evidente y nos está diciendo: necesitas luz. En esta área de tu vida, en tus emociones, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus acciones, necesitas luz. Así que, hermanos, tomemos hoy una decisión, una actitud. Si vamos a tomar la actitud de la mujer, hagámoslo. Pero pensémoslo 2 veces si queremos tomar la actitud de los fariseos. De decirle: no, Jesús, yo estoy bien. Sí, fue un desliz que tuve, pero nada más, no pasa nada. Pensémoslo 2 veces. Porque puede que Jesús esté ahí pacientemente, diciéndonos, enseñándonos, pero puede llegar un día en que Jesús se vaya. Busquémosle a Dios mientras Él pueda ser hallado, porque vendrán tiempos en donde la gracia termine. Vendrán tiempos en donde ya la puerta sea cerrada, así como el arca de Noé fue cerrada. Vendrán esos tiempos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, por la luz que tú has venido a traer a nuestras vidas. Señor Jesús, queremos tomar la actitud de la mujer adúltera, de decir: Señor, perdónanos. Perdónanos, hemos pecado, hemos fallado en estas áreas de nuestras vidas. Nuestra vida no ha sido la mejor porque tenemos imperfecciones, somos seres humanos, erramos y muchas veces no queremos reconocerlo, pero hoy, Señor, queremos tomar la actitud de esta mujer y callar, estar en silencio y esperar por tu misericordia y decirte: Señor, perdónanos por nuestros errores, por nuestros pecados. Hoy venimos a ti buscando tu luz para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que alumbres nuestro corazón y para que ya no andemos en tinieblas, sino que vivamos en tu luz como hijos de luz, andando como hijos de luz, llevando a cabo tus obras, dando frutos en el Espíritu y buscándote, Señor, buscándote, reconociendo que tú eres Dios y que tú puedes y quieres ayudarnos. Ayúdanos, Señor, aquí estamos. Cambia lo que tengas que cambiar y mueve lo que tengas que mover en nosotros. Lo único que queremos es acercarnos a ti, Jesús, la luz del mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca.
o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.